Hola, buenos días. Estamos aquí esperando ya la hora para el arranque de este webinar. Pues bienvenidos y les voy a pedir que nos demos 5 minutitos más para que el resto de las personas que se están conectando lo hagan. Mientras tanto, voy a mostrarles una guía de cómo activar su sistema. Aquí está una pequeña instrucción sobre cómo mostrar su pantalla, cómo mostrar su panel, para que vayan pues poniendo disponible y en orden su sistema. Buenos días, ¿cómo están todos? Gracias por estar por aquí. Nos da muchísima alegría recibirlos en este espacio virtual. Y bueno, voy a esperar todavía unos minutitos para que dé la hora de arranque y podamos iniciar este webinar. También voy a darles algunas indicaciones sobre cómo ir haciendo preguntas sobre la marcha, cómo activar su pantalla y pues esperemos que sea una experiencia útil e interesante para todos ustedes. Ya estamos cerca de la hora. Siguen registrándose participantes. Y bueno, observarán que están ahora en modo solo escucha. Pueden ver en su pantalla y no necesariamente hay intercambio verbal. Y si alguno de ustedes está teniendo dificultad para mirar la pantalla, en la pantalla tengo ahora desplegado lo que es un instructivo sobre el panel de control del GoToWebinar. Hay un pequeño círculo en su panel de control en donde pueden mostrar, en donde pueden ustedes acceder a la pantalla para que entonces puedan empezar a mirar la pantalla completa que estoy compartiendo con ustedes. Bueno, voy a iniciar este webinar compartiendo con ustedes cuáles son los recursos que tenemos de interacción para que los utilicen a lo largo de esta sesión que pienso durará alrededor de 1 hora. Como he comentado ya, tienen un panel de control
a veces está oculto, por lo que con una flecha enmarcada en rojo pueden seleccionar dicha flecha para que el panel se abra y aparece también un icono de pantalla. Ahí es útil pues seleccionarlo para que puedan ver mi presentación. Hay la opción también de levantar la mano si hay algún punto en el que quieren llamar la atención, y en particular encontrarán un espacio para hacer preguntas, un panel de preguntas que tendrán que ir escribiendo, y no importa en qué momento del webinar hacen preguntas, vayan registrándolas ahí, y voy a darme un tiempo amplio al término de esta presentación para responder pues a todas sus preguntas o en buena medida a la inmensa mayoría de ellas. Pues sin más, vamos a iniciar. Me quiero presentar. Soy Lucía Rivera, directora general de Reading Consultants México. Me presento ante ustedes, esta es mi imagen. Y pues muy contentos de iniciar esta serie de contactos virtuales con ustedes. Este es el primero, como saben, de 8 webinars que tenemos ya programados, uno cada jueves a la misma hora, y que van a versar sobre temas complementarios que, si bien pues no es requisito haber tomado uno para entrar a otro, sí irán haciendo digamos, un conjunto de conocimientos y de planteamientos que se integran y se van ampliando cada vez que ustedes estén a nuestro lado. El tema de este módulo, de este primer módulo, lo quisimos plantear como un primer marco de referencia que nos ayude a comprender el fenómeno de la efectividad en las organizaciones. Y la razón por la que abordamos esto es que pues, todos nosotros, siendo managers, ya sea formamos parte de un equipo que ha de dar algunos resultados o lograr algunos objetivos, ya sea que dirigimos un equipo de trabajo también. Y a veces, pues los resultados no se alcanzan en el nivel que se esperan, y no es fácil siempre reconocer cuáles son las verdaderas causas como para tomar acción y modificar el estado de cosas. A veces me encuentro con personas o managers que me dicen, oye, es que esta persona no está desempeñando bien. Y la solución que se les ocurre por sistema es, pues vamos a capacitarla. Muy bien, la capacitan y la pregunta es, ¿y mejoró su efectividad? Hay una buena cantidad de ocasiones en donde, a pesar de haber capacitado, la persona tiene el interés de mejorar, no se observa una mejoría en el desempeño. Y bueno, el planteamiento que vamos a hacerles el día de hoy propone que ustedes tengan una comprensión pues más completa de cuál es la dinámica que se da en una organización, para que podamos explicar por qué a veces los niveles de desempeño o la capacidad de lograr resultados está en el nivel que se encuentra. El punto de partida es que pues, las organizaciones son sin duda entidades complejas. En principio, por su función de organizar el trabajo de una diversidad de personas para el logro de un propósito común. Los seres humanos de entrada somos complicados, eso no hay duda. A veces somos impredecibles y otras tantas incomprensibles. Quiere decir que ahí tenemos el primer factor de complejidad que se da dentro de una organización. Agreguemos a esto las características del negocio. Bueno, hay negocios que para poder generar resultados, pues necesitan innovar sistemáticamente, o algunos donde realizar
generar los servicios o los productos al nivel de la exigencia de los clientes no es tan sencillo. Piensen, por ejemplo, el reto que tienen las empresas de autopartes, que tienen que trabajar de manera sistemática para reducir costos debido al insaciable apetito de eficiencia que tienen las armadoras. Pero pues en otra arena, quien está dedicado a instalar infraestructura para energía renovable, pues tiene otro tipo de retos que vienen de su propio negocio y su función. Así que ahí tenemos un segundo factor de complejidad. Piensen además en que a veces los canales de distribución o de comercialización, pues también tienen su reto. Quien le ha tocado, por ejemplo, negociar con el retail, empresas que tienen cadenas de tiendas, saben lo difícil que es persuadir a un comprador de retail acerca de las ventajas de nuestros servicios. Pero agreguemos un contexto cambiante, un contexto que nos va moviendo el escenario continuamente. ¿Quién iba a poder hacer un pronóstico acerca de la realidad, por ejemplo, a la que nos ha enfrentado este fenómeno del coronavirus? Quiere decir que la complejidad en toda organización está garantizada. Así, para comprender a una organización tenemos que partir de concepciones que sean capaces de aprender esta complejidad. Desafortunadamente, muchas veces hemos vivido con dos modelos muy simplistas. Un modelo simplista es el modelo humanista. Los humanistas proponen, claro, que la organización es un conjunto, está integrada por un conjunto de personas con distintas capacidades, distintas limitaciones que tienen para el trabajo, y resulta de lo más importante cuidar que estas personas se desarrollen, pero además estén francamente satisfechas. El enfoque humanista de la organización enfatiza que se cuide la existencia de relaciones armónicas y se propician iniciativas que propicien un buen ambiente de trabajo, y cualquier alteración al ánimo entre las personas se llega a considerar inapropiado. Este enfoque tiende a ser parcial o corto porque no considera una realidad organizacional que es la naturaleza del trabajo, del negocio y del mercado como factores de una dinámica. ¿Quién puede negar que la presión que muchas veces se siente adentro de una organización viene de los clientes? Así, el que se vive en un ambiente presionado, pues no se va a explicar o resolver solamente comprendiendo cómo nos llevamos las personas al interior. En una organización con enfoque humanista, el éxito de un manager se valora a partir de lo bien o mal que ha hecho sentir a las personas. Así, pues a veces encontramos personas poco competentes que tienden a abusar de esta necesidad de armonía y pues no optimizan su desempeño porque están muy cómodos y el propio ambiente propicia esto. Tenemos otro modelo simplista que también ha sido ampliamente difundido, que es el modelo de procesos o el modelo tecnocrático, que describe a una organización como una serie de procesos organizados para lograr un objetivo común. Con el nacimiento de la Revolución Industrial, la organización inicial por la que se opta fue precisamente estructurar los procesos de trabajo segmentando
las tareas y especializando a las personas para realizar esos segmentos de tarea. Bajo el enfoque de procesos, si bien no cabe duda, el trabajo de muchas personas se organiza, el ser humano acaba considerado como una pieza más del proceso, como una tuerquita más, digamos. Pese a los esfuerzos por implantar prácticas de optimización de procesos, el principio tecnocrático se basa en la necesidad de seguir instrucciones, de seguir procedimientos óptimos y tarde que temprano propicia que las personas no piensen. El incremento de efectividad entonces depende de la habilidad para diseñar los procesos de trabajo, su automatización y también los mecanismos de optimización que se tengan junto con los recursos para propiciar disciplina, que las personas se apeguen y no se desvíen. En este tipo de modelos, las personas pueden no sentirse muy motivadas y además, frecuentemente las ideas de cada persona o su creatividad son poco consideradas o incluso no tomadas en cuenta. Felizmente tenemos algunas otras aproximaciones para comprender mejor la dinámica organizacional que, como ya hemos mostrado, pues es compleja. Existen un conjunto de especialistas que han mirado a la organización de una manera integral o, dicho de otra manera, con enfoque sistémico. Entre ellos, un autor que he estado revisando recientemente, de origen inglés, que curiosamente se llama igual que el cantante, Michael Jackson. Se los recomiendo, tiene un libro fantástico sobre el modelo sistémico, aproximaciones sistémicas a la comprensión de una organización. A mí en particular me gusta muchísimo un planteamiento sistémico desarrollado por Kurt Lewin, quien fue un científico social de origen alemán, que estudió a la organización de una manera integral, aportando un modelo denominado sociotécnico. El modelo sociotécnico considera pues tanto a las personas como factor esencial de la organización, pero también los procesos. Y entonces aporta mucho más luz para comprender mejor cómo sucede la dinámica de las personas en el rol que ocupan en cada momento. Para comprender la dinámica de la organización, Lewin pues plantea que es muy importante reconocer que hay 4 elementos esenciales que explican toda organización. Un primer elemento es, bueno, ¿cuál es el propósito de la organización o resultados a lograr? Los propósitos o resultados a lograr son lo que da nacimiento a una organización. Una organización nace con un propósito. De no haber propósito, pues no habría organización. Un segundo componente son los procesos de trabajo y la estructura de responsabilidades. En toda organización, para lograr las metas que tenemos entre manos, es decir, para lograr el propósito, sí necesitamos organizarnos, describir con toda claridad quién hace qué, cuál es el flujo de actividades, qué recursos vas a tener para realizar tu trabajo y también definir con toda claridad, pues, quién responde de qué decisiones puede tomar cada quien. En la parte, digamos, estructural, se reconocen estos dos aspectos: la determinación de los procesos y la estructura de responsabilidades. Frecuentemente vemos a la estructura como la expresión plasmada en un organigrama, que francamente esto es una versión como muy corta o pobre de lo que Lewin refiere como este segundo factor. El segundo factor es el que describe o define quién hace qué,
cómo se hacen las cosas, quién responde de qué, quién decide qué cosas, es decir, cuánta autoridad tienes y cuántos recursos. El tercer elemento, pues son las personas, porque pues los procesos no trabajan sin gente o sin personas, por lo pronto en muchas organizaciones todavía. Si bien cada vez vemos algunos procesos de trabajo más automatizados, hay una infinidad de funciones o de tareas en una organización que pues son realizadas por personas. Y pues no se diga aquellas funciones que requieren tomar decisiones. Ahí se necesitan claramente personas. Estar seguros que contamos con las personas adecuadas para los roles o responsabilidades o tareas que tenemos asignadas es un factor que construye claramente un mejor desempeño. El último elemento o componente esencial que propone Lewin es el liderazgo. En realidad, si las organizaciones funcionaran solas, es decir, si bastara con entrenar a la persona competente en el trabajo que debe realizar y clarificarle muy bien el objetivo, si eso fuera suficiente, los managers saldríamos sobrando. ¿Cuántas veces hemos visto que entrenamos a una persona, tiene las aptitudes, comprendió el proceso, pero no se mueve? Es decir, no toma acción para realizar las iniciativas que le tocan o para operar de la manera apropiada. Quiere decir que la capacitación no tiene una capacidad mágica, porque si bien agrega a las personas conceptos o nuevos conocimientos, no va a dar a el centro de la voluntad, que es la que mueve la acción. Somos los líderes los responsables de convertirnos en ese motor. Así, cuando analizamos el desempeño de nuestro equipo, vale la pena identificar en qué estado se encuentran estos 4 elementos, porque es el liderazgo que mueve a la gente usando los recursos de la estructura o manejando los procesos, lo que ayuda a lograr los resultados. Quiere decir que la efectividad de un equipo de trabajo, que es la expresión mínima de una organización, y la efectividad de una organización dependen de la correcta alineación de estos 4 elementos. Voy ahora a describir pues el primer factor y compartirles algunas buenas prácticas de qué podemos hacer para que el planteamiento de nuestros propósitos o resultados ayuden a el logro de ellos, a ser efectivo. Al nivel de la organización, el propósito o resultados no es otra cosa que la razón de ser. El punto de partida de toda iniciativa, pues es saber con claridad qué queremos lograr. Y esto aplica pues prácticamente a todos los ámbitos. Refiriéndonos a la organización, pues tener bien identificados los resultados estratégicos crea, digamos, un elemento que ayudará a focalizar el esfuerzo de todos en la organización. El propósito es la razón de ser o la expresión de los resultados estratégicos que se quieren lograr. Así, preguntas como ¿para qué se ha creado la organización? ¿En qué negocio estamos? ¿Qué visión tenemos de la esencia del negocio a futuro? Son reflexiones que se abordan en el ejercicio estratégico. La planeación estratégica, como sugiere Kenichi Ohmae, Kenichi es director de esta empresa de estrategia en Japón, ahora les doy el nombre, perdón, se me fue,
Kenichi Ohmae suele enmarcar con claridad las decisiones, plantea que la planeación estratégica debe enmarcar con claridad las decisiones para conseguir que la compañía obtenga con la mayor eficacia posible una ventaja sostenible, sostenible sobre sus competidores. Un planteamiento claro e inteligente de la estrategia da rumbo a toda acción en la organización. En el ámbito de los equipos gerenciales, el propósito o resultados constituye el acuerdo acerca de cuáles son los compromisos que adquirimos en este equipo para contribuir a los resultados estratégicos. En un sentido, es poder responder con toda claridad qué nos comprometemos a lograr, en qué será diferente la organización si nuestro equipo es altamente efectivo. ¿Cuál es el impacto de nuestro trabajo colectivo? O también, ¿cómo contribuimos al logro de los resultados estratégicos? Estas son reflexiones que cada equipo gerencial debe realizar en conjunto y respaldar las decisiones con compromiso. Claro que ayudan a la alineación del esfuerzo de sus integrantes. En el ámbito de un gerente, de un individuo, los objetivos son los compromisos que adquirimos para contribuir hacia los demás. Todo impulso para la efectividad arranca con claridad acerca de qué queremos lograr. Y piensen, por ejemplo, en cosas tan simples como el manejo de una junta. Si queremos cultivar la efectividad, vale la pena que antes de iniciar la junta preguntemos ¿y qué queremos lograr fruto de la junta? Cuando hay objetivos claros, es mucho más fácil saber a qué dedico mi acción y a qué dedico mi esfuerzo. Toda declaración de objetivos, sin embargo, debe ser fruto de un diálogo y de decisiones consensuadas para garantizar compromiso. Recientemente estuve con una compañía que fabrica equipos en seres domésticos y me decían, tenemos un gran problema porque no conseguimos que la gente realmente se comprometa con los objetivos que se fijan. A veces los objetivos que fijan parece ser fruto de la exigencia por llenar el papel de los objetivos cada año. Bueno, recuerden que los objetivos en realidad son un recurso gerencial, un elemento esencial que tenemos que saber manejar bien como managers. Les sugiero las siguientes prácticas. La primera, que las responsabilidades estén plasmadas por resultados. Esto es, en lugar de que alguien diga, yo me comprometo a hacer estas tareas en el tiempo, mejor diga, yo me comprometo a lograr estos resultados en el tiempo. Por ejemplo, trabajando con una aseguradora en un ejercicio de planeación estratégica, decían, bueno, tenemos un objetivo estratégico para este año que es para en noviembre haber instalado un ERP. Pues le dijimos, esa es una tarea, ese no es un objetivo con foco a resultados. A ver, cámbialo, le dijimos, reformúlalo. ¿Qué vas a lograr si el ERP se instala con éxito? Dijeron, bueno, pues aumentará la eficiencia operacional. Muy bien. Eso ya tiene un foco más a resultados. Ahora compromete el objetivo. Bueno, a más tardar en diciembre habremos mejorado la eficiencia operacional 3% y el año próximo hasta 8%. Perfecto. Así, cuando tenemos claros cuáles son los resultados, fijar objetivos es más sencillo. La segunda práctica que es fundamental, no impongan objetivos. El único vehículo o camino que
estimula el compromiso es la participatividad. Es decir, los objetivos se deben fijar fruto de una especie de negociación con cada persona, de tal manera que cada persona comprometa que verdaderamente va a lograr. En una ocasión, un director general le pedía a un subdirector que pues, mejorara su oferta de objetivo. Y el subdirector le dijo, es que mira, en mi sano sentido de responsabilidad, puedo comprometerme a tanto, pero no a lo que me pides. La sugerencia nuestra fue, acéptale ese compromiso. Y junto con el equipo diseña otras alternativas para resolver la brecha que falta. ¿Cuál fue el impacto de esto? Que ese subdirector alcanzó lo que se comprometió y un poco más. Y las otras iniciativas ayudaron a cerrar la brecha. Si imponemos objetivos que las personas tienen la idea de que no se pueden lograr, el recurso ya no sirve para impulsar la efectividad. La gente hará como que los quiere lograr, pero en el fondo sabiendo que no es posible. Bueno, la tercera práctica es que establezcan objetivos retadores, pero alcanzables. No tiene sentido fijar objetivos que de antemano saben no van a poderse lograr, porque entonces jugamos a los objetivos en lugar de que el propósito sea un elemento esencial para conducir la efectividad en la organización. Reportar mensualmente el nivel de logro y si el número me dice no estamos en el nivel esperado, impulsar cambios. La medición de dónde estamos nos da realismo, así que practiquen medir cada mes. No se esperen 6 meses para medir si estamos logrando o no los resultados, porque ya se fue mucho tiempo valioso para tomar iniciativas de cambio. En cuanto a la estructura o el segundo componente del modelo sociotécnico, tenemos fundamentalmente dos aspectos aquí. Los primeros que son los procesos, creo que esto no requiere mucha explicación, quién hace las cosas, las responsabilidades, quién responde de qué, y por otro lado, la autoridad, quién decide qué. Es muy importante que en la organización estas cosas se tengan muy claras. Los procesos de trabajo generalmente deben estar bien planteados para las personas que los operan. Ahí tenemos que distinguir procesos repetitivos de procesos no repetitivos. Documentar procesos es una buena práctica siempre y cuando las tareas operativas sean siempre iguales, es decir, sean repetitivas. Pero hay procesos de trabajo que pues van a llevar a las personas que las operan a realizar el trabajo de diferentes maneras. Voy a mostrar un ejemplo del primero y otro del segundo. Tareas repetitivas. El ensamble de piezas de autopartes. Pues eso siempre serán igual. Documentar procesos para que la gente los siga, medir desviaciones es una buena práctica. Pero no funciona esto, por ejemplo, cuando vamos a manejar proyectos de construcción de infraestructura. Cada proyecto de construcción de infraestructura va a requerir actividades diferentes. Quiere decir que ahí necesitaremos recursos para organizar el trabajo más parecidos a lo que es la planeación de proyectos. Cuando me refiero a responsabilidades, ya no estoy hablando de trabajo operativo, sino estoy hablando más bien del trabajo de los tomadores de decisiones. A los managers generalmente nos toca tomar decisiones. No necesariamente nuestro trabajo es operar, sino decidir. De tal manera que tener bien clarificadas cuáles son las responsabilidades por resultados que tenemos, identificando también quién decide qué, es fundamental para la buena organización del trabajo.
Un manager es responsable del impacto que producen sus decisiones. Así, alinear autoridad con responsabilidad es una buena práctica. Les comparto algunas prácticas para el manejo de la estructura, establecer responsabilidades por resultados, no por tareas ni funciones. Voy a mostrarles algunos ejemplos de esto. Clarificar el proceso de toma de decisiones. Que quede perfectamente nítida la diferencia en la toma de decisiones. ¿Quién decide qué cosas? Por ejemplo, yo tengo autonomía para elegir el proveedor que yo quiera para servicios de mantenimiento. ¿En qué puesto se puede tomar esa decisión o cuál no? Asignar recursos suficientes, personas suficientes, puestos subordinados suficientes, equipamiento suficiente para que la cantidad de trabajo y esfuerzo pues pueda realizarse con eficiencia. Bueno, tengo aquí el tercer componente que tiene que ver con las personas. Si queremos desarrollar a un equipo altamente efectivo, es fundamental que tengamos personas competentes. La competencia se ha visto a veces de maneras, creo yo, idealizadas. No es práctico pensar que todas las personas seremos capaces de desarrollar todas las habilidades. Habremos de aprender a plantear y ubicar a las personas en función de sus capacidades en los puestos que requieren esas capacidades. La relación entre las capacidades de las personas y las habilidades requeridas por el puesto deben ser un tema de atención para nosotros, los managers. Un primer paso al éxito es contar con las personas adecuadas para los puestos clave del equipo o del negocio. Una decisión sobre a quién colocamos en un puesto determinado entraña una enorme responsabilidad porque va a determinar en buena medida el éxito o el fracaso de nuestro colaborador. Comprender cuáles habilidades tiene, cuáles son sus limitaciones y sobre todo comprender si alguna habilidad requerida en forma crítica podría desarrollarse en caso de no estar presente. No todas las personas pueden desarrollar ciertas competencias. Hay habilidades que no es posible desarrollar. Por ejemplo, desarrollar capacidad o mentalidad de síntesis o mentalidad sistémica no es algo que puede desarrollarse en la mayoría de las personas. Recuerdo, por ejemplo, trabajando con un director de marketing global en una transnacional europea, una transnacional de bebidas, había contratado a un profesional joven para un puesto de marketing de marca, para una marca de tequilas. Y bueno, al evaluar sus capacidades con instrumentos confiables, con rigor científico, o sea, con sus instrumentos probados, lo que pudimos observar es que este gerente no era capaz de pensar o de elaborar esta reflexión o este razonamiento de síntesis, que es la base del pensamiento sistémico o multivariado, base del pensamiento estratégico. Cuando observamos esto, el director pudo reconocer que al gerente no tenía esta habilidad y yo le compartí que esta habilidad francamente es muy difícil de desarrollar. Para muchas personas imposible. Así, tendría entonces que decidir qué hacer. Siendo un puesto de estrategia de marca, requería ese tipo de habilidad de manera crítica. Le dije, pues tienes dos opciones. Uno, entender que la habilidad no la tiene y entonces tú tendrás que subsidiar esa deficiencia o tendrás que cambiar a la persona.
Y se vale decidir una o la otra. Decidió subsidiar esa parte. Le dije, adelante. Y con ello, pues también una parte del desgaste que había en esa interfaz entre ellos se eliminó. Quiere decir que elegir quién ubicamos dónde es un asunto incluso de sensibilidad humana. Poner a una persona en un puesto con el que no puede es francamente cruel. No dejemos esta responsabilidad de recursos humanos. Y por supuesto que construir sobre las fortalezas es el único camino. Creo yo que hoy tenemos en las organizaciones un vicio inadecuado que consiste en valorar qué competencias le faltan a la gente. Y créanme que cada vez que nos centramos en lo que falta, no estamos viendo a la persona. Sería mucho mejor que nos concentremos en qué fortalezas tiene, qué hace fácil y bien, porque esa capacidad sí la podemos poner en juego. La deficiencia no. Por ejemplo, puestos que requieren personas ordenadas, como la de un almacenista. No batallen si encuentran un almacenista desordenado, cámbienlo, el orden no se enseña. Es importante entonces considerar que el fit del puesto tiene que considerar las fortalezas de la gente. El difícil trabajo de conseguir que la persona se alinee o se adecue o sea adecuada para el puesto, entraña 3 problemas que los managers solemos enfrentar para valorar talento. El primero es que muchos managers no tuvimos formación formal en ciencias del comportamiento. Así vamos aprendiendo sobre la marcha, tratamos de valorar qué capacidades tiene, más a punta de latidas y sensaciones. Y con esto nuestra objetividad para valorar el talento de otros llega a ser limitada. Trabajando en un hospital en Centroamérica, recuerdo que un director hospitalario decía, es que este gerente de mantenimiento que tengo es malísimo, lo voy a correr. Y dijimos, espérate, no lo corras, espérate. Mide su efectividad. Felizmente habíamos establecido responsabilidades por resultados. Cuando empezó a llegar el reporte de sus números, de su efectividad, el propio director, que era su jefe, se sorprendió del alto nivel de efectividad del gerente de mantenimiento. Le dijimos, pues bueno, ya observaste sus números y constan esos datos. Dijo, sí, estoy sorprendido, pero puedo reconocer que es altamente efectivo. Claro que este director sentía una antipatía muy grande por el gerente. Ese es un riesgo que tenemos. El segundo problema para valorar talento es más general porque existen pocas aportaciones serias y con soporte científico para comprender las capacidades de las personas y su relación con la efectividad. Por ejemplo, modelos que proponen que el trabajo en equipo es una capacidad que todos deberíamos tener. Bueno, la verdad es que hay puestos que no requieren esto. Y si una persona tiene esa habilidad, pues en un puesto donde no se necesite, no le va a ayudar a elevar su desempeño. Felizmente, el modelo de la teoría de efectividad gerencial del profesor Redding sí aporta un marco conceptual con comprobación científica que ayuda a asociar habilidades con efectividad, claro, considerando el contexto. El tercer problema que tenemos para valorar y tener personas competentes son los instrumentos de medición. ¿Cómo medimos las habilidades? Porque, bueno, honestamente es muy fácil distorsionar. El caso de este director hospitalario que les compartí, pues créanme, no es poco común. Con relación entonces al factor de
personas, les sugiero algunas de estas buenas prácticas. La primera es, hagan una evaluación científica de las habilidades de la gente. Por ejemplo, aplicar 360 tiene sus riesgos porque está apoyado en la subjetividad de lo que opina cada quien del otro y no necesariamente en la valoración que consta de las habilidades de las personas. Es muy fácil que la emocionalidad o el prejuicio se entrometa a la hora de valorar capacidades en otros sin usar instrumentos. La segunda práctica es que identifiquen competencias del puesto, pero no competencias genéricas, porque cada puesto va a requerir habilidades diferentes. Hay metodologías que ayudan a esto, Reddit tiene alguna, pero asegúrense que las habilidades que requiere el puesto están bien identificadas. Y por otro lado, hagan un buen ejercicio por asegurarse que han ubicado a la persona con las competencias, con fortalezas ya factuales, probadas, en el puesto que requiere esas habilidades críticas. Contratar personas que no alinean es un camino directo al fracaso. Y si bien, claro, es importante que alguien se desarrolle y cubra aquellas competencias que no tiene, créanme que si una persona no tiene las habilidades críticas, lo van a hacer padecer y ustedes también padecerán. Por último, asumir que nosotros los managers somos los responsables del desarrollo de nuestros subordinados. No le demos a recursos humanos esta responsabilidad, es completamente nuestra. Si un subordinado no está desempeñando, es nuestro trabajo buscar el camino para ayudarle a volverse más competente y más autónomo. Voy a hablar del último factor, que sin duda es importante, porque como he dicho, bueno, pues las personas no solas a veces toman acción. A veces he encontrado managers que dicen, oye, es que ya le dije a mi subordinado tal y no lo hace. Bueno, ahí tenemos la estampa de un pobre liderazgo por parte de ese manager. El reto que tenemos los managers es mover a la gente en la organización, influir en ella para que tome acción en la dirección necesaria para el logro de los resultados. Y a veces, claro que tenemos que aprender a mover no solo a nuestros colaboradores o subordinados de nuestro equipo, sino a veces tenemos que aprender también a influir en un colega. A veces me encuentro también con personas que explican, oye, ¿y el reporte ya lo tienes? Dicen, no. ¿Y qué pasó? Es que el área fulana, que es mi colega, no me entregó los datos. Bueno, pues ahí falta liderazgo. No lograste mover al otro para que te entregara los resultados. El motor de la acción en las organizaciones es nuestra habilidad de influencia. Y es ahí que es muy importante aprender a manejar un liderazgo sensitivo, eficaz. Un líder efectivo logra influir en el otro para lograr que las cosas sucedan. Quiere decir que cuando no logré algo, lo más probable es que mi liderazgo esté implicado. Un primer aspecto que tenemos que cuidar sobre nuestro liderazgo es aprender a comprometer a las personas con el logro de sus propios objetivos. El compromiso es un elemento que se provoca o se produce cuando dialogamos, interactuamos, comprendemos las motivaciones que la gente tiene. Ábranse a captar qué le interesa a cada persona alrededor. En la medida en que captemos su interés, ahí tendremos el recurso para comprometerlos.
Comprometer a las personas con los objetivos es sin duda uno de los destinos más importantes de nuestro liderazgo. ¿Cuántas veces tenemos un proyecto en donde hay que invitar a otra área y no logramos que tome acción junto con nosotros? Es muy probable que no entendimos y no fuimos capaces de captar sus propias motivaciones para involucrarse. También como parte de nuestro liderazgo, organizar los procesos de trabajo y las responsabilidades son tareas gerenciales indispensables. Oye, el proceso no está funcionando bien, mejóralo, cámbialo. Oye, las responsabilidades están propiciando muchas dificultades. Bueno, replantéalas. Eso es un recurso fundamental para el cultivo de la efectividad. Y por supuesto, una tarea central de todo manager, que es impulsar a nuestros subordinados para que sean competentes y autónomos. Si, por ejemplo, tenemos colaboradores que no entregan cosas a tiempo, bueno, pues es muy probable que ese colaborador no tenga buenos hábitos de planeación y organización de su trabajo, o tal vez una pobre disciplina de ejecución, es decir, no sigue los planes. Bueno, acérquense, enséñenlos, súbanlos a planes, denles guía, hasta que con el paso del tiempo y su respaldo sean capaces de ejecutar en tiempo por sí mismos. Y el otro factor, crear condiciones para la efectividad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, rodear a cada colaborador de las condiciones necesarias. Por ejemplo, estoy dando un coaching ahora a una gerente regional de un negocio de retail. Y en algunas de las tiendas de su región traen problemas de cobertura de vacantes. Es decir, el personal en las tiendas a veces no está completo y esto está mermando las ventas. Bueno, pues ahí hay un momento ahí hay un momento para tomar iniciativa, acercarse con recursos humanos y recoger o impulsar para diseñar una solución que erradique de raíz el problema y que ayude a mi colaborador a contar con plantillas completas, porque eso le merma la efectividad. Es decir, constituirnos en buenos agentes de cambio que favorezcan la efectividad de nuestra gente. Pues es lo que tengo para compartir con ustedes. Quiero, ante todo, pues darles las gracias y abrirme, por supuesto, a todas sus preguntas en este momento que nos ocupa. A ver, tenemos aquí preguntas. Vamos a ver. Aquí tenemos algunas preguntas. ¿Qué métodos de evaluación científica, nos pregunta María del Pilar Aguilar, gracias, nos recomienda para la medición de la efectividad de las personas? Mira, por ejemplo, está el diagnóstico de la efectividad gerencial que tiene la firma Reding, que puede ayudar a medir competencias y sobre todo que el marco teórico del que parte ha sido capaz de comprobar su relación con la efectividad y el desempeño. Se llama el diagnóstico de efectividad gerencial. Si estás interesada, María del Pilar, te puedo mandar información sobre la teoría de efectividad gerencial 3D, que es teoría porque precisamente tiene esa comprobación científica. Sí les vamos a compartir la presentación. Alguien nos ha preguntado esto. Emanuel Salazar, ¿cómo validar si un gerente no tiene la competencia de síntesis? Mira, yo te sugeriría dos caminos para valorar esto.
Una es aplicando instrumentos como este que mencioné, el diagnóstico de efectividad gerencial, y pues en ese diagnóstico valorar si hay estilo integrado. Esto ya da una pista de si la persona tiene mentalidad de síntesis, particularmente el estilo integrado de alta efectividad, que es el ejecutivo. Otra vía es ponerle a la persona un caso de estudio, un caso de trabajo para resolver una problemática compleja y después analizar sus respuestas. Si las respuestas perdieron de vista la complejidad del fenómeno o las respuestas que dio fueron muy simplistas, hay altas probabilidades de que no tenga competencia de síntesis. Brenda, te muestro la última hoja de la presentación. Claro que sí, con mucho gusto. Aquí espero que ya la vean. Aquí está. Confirmar las habilidades críticas de toda persona, por favor. Mira, Yair, muchas gracias por tu pregunta. No somos partidarios de pensar en competencias críticas generales para todas las personas, porque las posiciones de trabajo son tan distintas una de otra que animar un modelo genérico no nos va a ayudar al cultivo de la efectividad. Por ejemplo, ¿qué destrezas necesita una persona en un puesto operativo en la caja de un banco? Bueno, ahí se necesita una persona disciplinada, muy ordenada, tranquila y sistemática, que no se distraiga. Este atributo para esa función es crítica. Lo mismo podríamos decir para un almacenista. Pero si pensamos, por ejemplo, en el trabajo de un gerente de marca, esta competencia no le va a servir para nada. Ahí va a necesitar más bien mentalidad sistémica para poder aportar pensamientos o planteamientos estratégicos. El que esté interesado, vamos a tener en el siguiente webinar mucho más información sobre cuáles pueden ser habilidades críticas según la naturaleza del puesto. No se lo pierdan el próximo miércoles. ¿En qué momento identificar cuando el colaborador no quiere ser influenciado por su gran ego? Ricardo, muchas gracias, Ricardo Padilla. Esta es una magnífica pregunta. Nadie está obligado a lo imposible. Quiere decir que como managers, en realidad, no somos responsables del progreso que el colaborador quiera tener o no quiera tener. Cuando un colaborador no quiera progresar, en realidad se llega al punto donde no hay nada que hacer. Lo que yo les recomiendo cuando un colaborador no cambia o no quiere mejorar es, primero que otra cosa, acuerden indicadores para medir su desempeño, de tal manera que su ego, su gran ego, tenga por contraste datos que muestren los hechos. Medir la efectividad con números, resultados, es un primer camino. El otro camino es ya apoyados en números, acercarse con calidez a proponerle alternativas para hacer el trabajo. Si la persona es tan rígida que no se quiere mover, pues una sugerencia es incomódenlos. Ahí les va una idea. Si la persona quiere hacer las cosas a su manera, que las haga. Midan el impacto y que asuma el impacto, asuma las consecuencias de sus actos. Si una persona, después de intentar moverlo, ayudarlo a reflexionar, no quiere cambiar, asuman que esa persona no va a cambiar. Desempeña bien, ¿en qué aspectos? Acótenle el puesto. Oye, no, ni siquiera desempeña bien, pues cámbienlo, porque saben, la responsabilidad del cambio es de cada persona. ¿Qué
¿Qué nos puede ayudar a captar las motivaciones de los integrantes de nuestro equipo? Yesenia Hernández, gracias por tu pregunta. Pues mira, una cuestión es dialogar con ellos y poder llevarlos o proponerles una gama de actividades y descubrir qué de ellas les interesan o les entusiasman. Me parece que diálogos en ámbitos más personales y cercanía pueden ayudar a descubrir esto. Otro camino es darles una variedad de tareas y a partir de ahí descubrir qué es aquello que más les motiva. Pedro Contreras, ¿cómo se verá afectada la capacitación de los empleados y colaboradores por medios electrónicos y su evaluación en tiempos de trabajo en oficina? Pues mira, la verdad es que el trabajo a distancia por medios electrónicos requiere personas bastante responsables. Sobre todo en trabajos poco estructurados, el desempeño se podrá medir o la productividad se podrá medir en los resultados. No somos partidarios de medir los tiempos de ejecución porque esto anima una relación de dependencia. Mejor comprometan objetivos, comprometan ritmos de acción y valoren resultados y sobre eso den guía para que la gente se vuelva más responsable. Iván Camacho, ¿qué herramientas recomiendas para identificar competencias de los puestos? Sí, les comparto si quieren un link y Iván, este tema es el tema del siguiente webinar, no te lo pierdas el próximo jueves, perdón. ¿Cómo identificar a un colaborador que no denota un problema personal pero sí indiferencia? Mira, Héctor, yo creo que la indiferencia ya marca un problema personal. La indiferencia es una conducta que puede irse provocando si tenemos a la persona trabajando en un ambiente hostil o agresivo. Entonces, si encontramos indiferencia en varios de nuestros colaboradores, puede ser que estemos implicados y puede ser que estemos actuando con un liderazgo autocrático o que el ambiente en donde las personas se están desarrollando o hemos creado es un ambiente hostil o de poca apertura. Cuando la indiferencia se presenta en una persona nada más, sí es importante acercarse a tener un diálogo más personal y preguntar con calidez por qué está desanimado. Creo yo que el tema personal puede ser un factor. Recuerdo en una ocasión una persona en un negocio de bebidas, un gerente de operaciones, que traía un problema de indiferencia y de desconexión en el trabajo, y cuando propiciamos un diálogo cálido con él, su jefe y yo, compartió que se estaba divorciando y esto por supuesto lo tenía con la cabeza en otro lado. Entonces, calidez es lo que creo yo aplica en ese terreno. A diferencia de los objetivos, pregunta Ricardo Gutiérrez, ¿los resultados sí pueden ser definidos por los líderes? Mira, nuestra recomendación, Ricardo, es que los resultados se definan de manera participativa para que se construya compromiso con eso. Pero claro que se necesita un método socrático que ayude a esta definición. El webinar que tendremos el 21, el 21 de mayo va a tratarse de este tema, ojalá nos acompañes. Omar Nava dice, es importante mencionar cómo manejar con el equipo. Cómo manejar con el equipo de trabajo el enfoque de los objetivos para condiciones anormales, reaccionando al cambio del mercado, en donde los objetivos de cada área tendrán que acoplarse a la rentabilidad bajo dichas circunstancias. Sí, creo yo que aquí tocas un punto muy interesante, Omar, porque conozco muchos managers que pretenden que aunque el contexto cambie, los objetivos tienen que mantenerse iguales. Yo les haría una gran recomendación a todos y es que a partir de la coyuntura del COVID replanteen los objetivos a la baja. Bueno, sobre todo aquellos negocios afectados a la baja, porque algunos fueron afectados
hacia arriba. Los objetivos tienen que ser realistas y si una coyuntura no esperada modifica el escenario, estamos obligados a darle realismo nuevamente a los objetivos. Hay quien se resiste a hacer esto, pero pues entonces la modificación de los objetivos va a ayudar a que la gente también se sienta cómoda. Todo proceso económico tiene etapas de expansión y etapas de contracción. Un negocio no puede crecer indiscriminadamente o indefinidamente a pesar de las coyunturas de contexto que se enfrenten. Mi recomendación es modifiquen objetivos. Ramón Laguna, la NOM 035 tiene un enfoque humanista y nuestra organización se volcó hacia ella. ¿Cómo balancear? Bueno, no hay que perder este lado humanista, pienso yo. Lo malo es cuando lo volvemos exclusivo. Es decir, tenemos que cuidar la parte humana y de las emociones de las personas, sí. Siempre y cuando también integremos la exigencia de los resultados y los roles. Así que ser humanista no tiene nada de malo. Lo malo es ser parcial y no considerar la estructura y las responsabilidades. Midan resultados. Esa es una manera buena de compensar este lado humanista que pueda irse al extremo. Alan Cortés, ¿cómo motivar a los gerentes a buscar estrategias de diferenciación de la empresa? Por ejemplo, nuestra empresa es un colegio. Alan, mira, a mí hay un autor que me gusta mucho que es Kenichi Ohmae, que es director de McKinsey, hace rato lo había olvidado, McKinsey Asia. Él tiene un libro fantástico que se llama La mente del estratega, te lo recomiendo, consíguelo, ahí hay bastantes reflexiones sobre cómo armar la estrategia competitiva. Héctor Ochoa, cómo trabajar al colaborador a la primera de cambio o propuesta, ve todo lo negativo de una propuesta. Mira, pues una manera, Héctor, es incorporándolo en la contra. Es muy interesante esto. Una persona que solo ve lo negativo tiene la virtud de ser crítica. Entonces, aprovechen esta fortaleza. Involucren a alguien crítico para que lo tomen en cuenta y pues invítenlo a que con su enfoque crítico vea los riesgos, pero no lo dejen ahí. Ahora anímenlo a proponer soluciones. Así que aprovechen este lado crítico de la gente y llévenlo al siguiente paso. ¿Hasta dónde podría aceptarse? Pregunta Luis Chan. Ser aceptable contar con un colaborador altamente eficiente, pero que promociona un ambiente de trabajo laboral nocivo. Este es un tema relevante porque, pues, yo creo que si la persona realmente crea un ambiente nocivo que mina la efectividad de los demás, esto es algo que no se debe tolerar. Hagamos todo lo necesario para neutralizar su manejo, contrarrestar o ayudarle a tomar conciencia de su conducta y pues animarlo a otro tipo de comportamiento. ¿Cómo hacer evaluación a 360 grados y no esperar un semestre o un año para evaluar? Recomiendo que mensualmente midan resultados y a la luz de los resultados va a ser más fácil evaluar habilidades en 360 grados. Bueno, ¿cómo puede afectar la efectividad cuando los resultados dependen de la suficiencia de recursos que no siempre están disponibles? Pues aquí el trabajo que tenemos, Andrés, es conseguir los recursos. Es a lo que me refería yo con la última línea sobre crear condiciones. ¿A quién tengo que ir a convencer para que el resultado o los recursos que se tengan se agreguen? ¿Cómo descender los objetivos con claridad? Diana, anímate a acompañarnos el 21. Vamos a hablar de esto con pelos y señales. Me queda una sola pregunta, Pedro Contreras. ¿Cuál sería la recomendación para ajustar el liderazgo a la nueva realidad del país en el entorno del COVID? Bueno, pues mira, básicamente yo te recomendaría ajustar objetivos.
lo del COVID no va a ser permanente, sí va a cambiar algunas cosas, pero va a traer más oportunidades para los que sepan mirarlas. Quiere decir que no se apaniquen. Acabo de compartir en LinkedIn unas ideas sobre checklist, una lista de iniciativas para actuar en la crisis. Léanlas, creo que hay que erradicar o estar fuera del miedo, es decir, no tener miedo, y fijar objetivos a la baja para volver a hacer un chequeo con la realidad y a partir de ahí tomar impulso o iniciativa. Analiza tus 4 factores o componentes esenciales a la luz de la nueva realidad. Pues quiero, la verdad, quiero agradecer a todos ustedes el haber participado. Me ha gustado muchísimo el tipo de preguntas que han hecho. ¿Cómo me localizan en LinkedIn? Por aquí tenía yo una página que voy a compartir con ustedes sobre mis datos para que me llamen. Uy, no está. lrivera@Reading Consultants es mi correo. Se los pongo aquí. Y estoy pues a sus órdenes para platicar sobre cualquier ampliación. Ahorita algo que me sobra es tiempo, así que con mucho gusto pues aprovechen esta posibilidad y les agradecemos nuevamente este interés. No se pierdan los siguientes webinars y pues me despido de todos ustedes. Gracias por estar aquí.